A ver, son las 7:12 de la mañana aquí en la revista. Gracias por mantenerse con nosotros. Estamos hablando sobre la situación del sector de transporte público. Las cámaras han afirmado que gran parte de la situación difícil económica que están viviendo varias empresas obedece al modelo tarifario. Escuchábamos al regulador general afirmar que es multifactorial, es decir, hay varias razones que explican ello, y según el informe del Estado de la Nación más reciente, revela que 3 de cada 10 costarricenses utilizan el transporte público, un dato, una cifra bastante baja. Y bueno, vamos a ver, porque nos acompaña para ampliar más sobre este tema Silvia Bolaños, quien es vocera, directora de Canatrans, y también nos acompaña Juan Ricardo Fernández, de Consumidores Libres de Costa Rica. Me gustaría las reacciones de ustedes sobre lo que dijo el regulador, porque él dice que es multifactorial. Silvia Bolaños, directora de Canatrans, no puede decirse, la responsabilidad es el modelo tarifario, el nuevo modelo tarifario, que por cierto, ayer recordábamos, hace poco, bajo ese modelo tarifario, se aprobó un aumento de 400 colones en las rutas del este del país. Él decía que no están utilizando el ajuste ordinario, que solo el extraordinario. Y bueno, sí, es cierto. ¿Cuáles elementos creen ustedes, o prácticamente el 80 o el 90% de la razón la justifican en el modelo tarifario? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Sí, efectivamente es importante hacer la aclaración en el entendido de que una cosa es la problemática que vive el país en relación al transporte público, que es multifactorial, y otra es la problemática que enfrentan las empresas en relación a su equilibrio económico. Costa Rica, y bien lo dice el informe del Estado de la Nación, viene arrastrando un problema en relación al diseño del servicio de transporte público por años, donde hay varios factores que inciden. Y uno, efectivamente, es el tema de la planificación urbana. Venimos trabajando en un esquema poblacional de poca densidad, donde tenemos que alargar los viajes para que las personas tengan que trasladarse, donde venimos con un esquema de rutas de un sistema radial concéntrico arrastrado por años, y que bueno, esperamos poder solventar a través de los procesos de sectorización que se están trabajando en el viceministerio, una proliferación de servicios especiales donde se triplica prácticamente la flota de ruta regular, un problema de servicios piratas, como bien mencionaba el señor regulador, fuera de control, y la ausencia de una política pública o de la ejecución de una política pública por años que hasta recientemente ha sido retomada por el señor ministro de Transportes. Sin embargo, la metodología existe precisamente para que cuando estos factores se dan, lograr usted guardar el equilibrio económico entre el contrato de concesión y la tarifa que se cobra por ese servicio. En los últimos años hemos tenido un desplazamiento de demanda alrededor de un 23%. Estamos diciendo que efectivamente los usuarios han disminuido, pero para eso existe una metodología. Si yo tengo una afectación en relación a la cantidad de usuarios que traslado, pues tengo que solicitar al ESEP que haga esos ajustes. Vamos a ver, ese aumento de 400%, de 400 colones, y perdone que la interrumpa, Silvia Bolaños, de la directora de la Canatrans, se da porque ha bajado la demanda en el este. Bueno, precisamente, o sea, estaría dando el ajuste. El tema de lo que está pasando con las tarifas eléctricas, ponía de ejemplo Roberto Jiménez, regulador general. El tema de la ruta de SESMAT, pues, tal vez no es el punto referente. SESMAT, el aumento que se genera refiere a un acuerdo extrajudicial. Ellos en este momento tienen un proceso judicial presentado. Fue la primera ruta a la cual se le bajó un 23% con esta metodología, y ante la modificación de algunos elementos de su esquema operativo que ajustó el Consejo de Transporte Público y que fueron reconocidos por ARECEP, incluyendo esa disminución de alrededor de 350,000 personas menos movilizadas, se le realizó un ajuste tarifario. Personas, perdón? 350,000 personas menos por mes movilizadas. ¿En el este? En el este, solamente en esta ruta. Entonces, a razón de eso se le hizo el ajuste en la metodología. Desconozco cuál fue la negociación, pero sí le digo que aquí no incidieron todos los factores de la aplicación de la metodología, sino específicamente el tema de la demanda, que es un caso particular y diferente a la situación que atraviesan todas las empresas. Bueno, ¿qué dice Juan Ricardo Fernández, de Consumidores Libres de Costa Rica? Buenos días. Buenos días, doña Laura, y buenos días, doña Silvia. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, lo primero que todo, cualquier regulación, cualquier política pública tiene que estar enfocada en qué es lo mejor para los ciudadanos, lo que es mejor para los usuarios. Nosotros vemos que aquí hay un conflicto muy serio, ¿verdad?, entre las empresas de transporte y también entre ARECEP. Uno, por un lado, empresas
que desean, digamos, trasladar todos sus costos y tener una ganancia y no asumir ningún riesgo de superación. Pues ahí todo el mundo quisiera... Que mejoren el servicio, se refiere usted. Sí, tiene que haber un equilibrio entre el servicio y el precio, ¿verdad? Y por otro lado, un modelo que si bien se quiere modernizar, sigue siendo obsoleto porque introduce una serie de rigideces que le genera una serie de costos adicionales a las empresas de transporte, ¿verdad? Nosotros, para ponerle un ejemplo de comparación, es un modelo que dificulta que el sistema se automodernice también, que innove, que genere otras cosas. Se habla del transporte pirata, bueno, mucho se ha hablado también del tema de la movilidad colaborativa, que nos ha enseñado cómo el esquema regulatorio de ARECEP está muy alejado de la realidad también, como otro tipo de modelos privados de autogestión con tecnología pueden ofrecer servicios de mucho mejor calidad a precios mucho más bajos. ¿Como Entonces, por ejemplo? Por ejemplo el de Uber, ¿verdad? Que no lo ha querido siquiera aceptar ARECEP, ni este gobierno ni el anterior, pero son sistemas que contribuyen a mejorar la movilidad en el país y, como se llama, y que no tienen los costos del sistema tradicional de taxis. Es como un parámetro de comparación, ¿verdad? Mi pregunta es, vamos a ver, doña Silvia, usted decía no se ha puesto en práctica la sectorización, pero y Juan Ricardo Fernández, pero no son los mismos autobuseros, y lo ha señalado el informe del Estado de la Nación, los que han resistido a hacer la sectorización. No son los mismos sectores autobuseros de alguna manera los que tienen hoy en desamparados un montón de líneas que no son necesarias. ¿Cómo pueden ustedes justificar que no entre la sectorización si ustedes mismos se han opuesto a la sectorización? Uno de los consultores del Estado de la Nación lo menciona, que es don Sebastián Urbina, que precisamente hubo resistencia con él en razón de que había carencia técnica dentro del plan que él proponía. Nosotros de forma inmediata, una vez que se requirieron, se presentaron los estudios de los 9 sectores y 22 subsectores que están presentados desde hace más de 3 años, y le digo que esto no fue hace 3 años, hace 2 años, perdón. Esos estudios se han venido presentando por años y se han ido reiterando. Lo que hemos tenido es una carencia de gestión de parte de la administración para finalmente solventar y poner en ejecución esos procesos de sectorización. En este momento estamos sentados en la mesa con el señor viceministro, ya hay un cronograma establecido para a partir del año 2019 empezar en ejecución con otros sectores. ¿Cuáles? El ejemplo de la disponibilidad que hemos tenido es el plan piloto que se desarrolló en la zona de Tibás, donde hemos tenido una mejoría importante en relación a los tiempos de viaje, Tibás, y la gente, hasta ahí quedó. Y la gente realmente está satisfecha. Está pero por ejemplo, desamparados, ¿qué pasa con el mismo conocemos, como le este? decía, nosotros como operadores regulados dependemos de la política que establezca el Estado y también de los tiempos que establezca el Estado. Conocemos en este sentido que la semana anterior se conoció en Junta Directiva una propuesta borrador de cuál va a ser ese avance en relación a los sectores. Se habla de la zona este del país, del tema de San Pedro, se habla también de la zona de Desamparados, y creemos que al estar ejecutándose ya lo que define el 28.337, que es esa comisión mixta que se requería para poder ejecutar la sectorización, eso va a facilitar para el próximo año, ya que los sectores del este, por ejemplo, puedan ir avanzando en ese proceso. Sí, Juan Ricardo Fernández. Sí, yo quisiera decir que también el sector ha sido reacio también a aceptar nuevas modalidades de pago, como son los sistemas electrónicos de pago, lo cual incluso permitirían hacer una mejor estimación de las demandas, para así ajustar mejor el modelo, ¿verdad? Yo creo que esa resistencia también ha dificultado de que el sistema tarifario sea mucho más adecuado. En ese sentido, tal vez aclarar que eso ha sido también un que la mito. gente pueda pagar de una manera más sencilla, rápida y hay 2 mitos en la expresión. Uno de ellos es que el sector ha sido reacio. El sector, por inversiones propias en diferentes puntos del país, ha puesto sistemas de pago electrónico. Le puedo decir, por ejemplo, en la zona del Atlántico, Hermanos Badilla, en el área San José Tapachula, Copatrac en el área de San Carlos, la misma periférica con Paga Fácil, que tuvo que dejar precisamente el sistema que tenía para los estudiantes porque no había una política del Estado de cómo se iban a reconocer esas inversiones. Y el decir también que el sistema de pago electrónico va a ser un mecanismo de control también es un mito, porque el costarricense, solo el 50% del país está bancarizado.
Es decir, si bien es cierto y lo hemos solicitado como un mecanismo necesario de integración dentro de la política de sectorización, si queremos que se dé una sectorización real, requerimos pago electrónico. Pero ya hay un 53% de la población que utilizaría lo bancarizado. Claro, Y totalmente de acuerdo en que lo utilicemos como un mecanismo de integración, pero no es un mecanismo, eso se le ha querido vender a la población y es donde está el error, no es un mecanismo de control de ingreso de pasajeros. Para eso existen otros mecanismos. En el día de hoy tenemos barras electrónicas, que también es un sistema de control de ingreso de pasajeros, y la información de esas barras electrónicas se transmite todos los meses a la ARECEP. Por supuesto que es un mecanismo adicional de los que ya tenemos y es importante, como le digo, dentro del tema de modernización tenemos el pago electrónico y la sectorización. Pero no se avanza, doña Silvia. Y el problema es que, vamos a ver, el problema es que, la pregunta es muy directa. Uber le está comiendo mucho de ese mercado, o los sistemas considerados ilegales de transporte público le están comiendo ese espacio a ese mercado, a los autobuses. ¿O cree usted más bien que es siempre el modelo tarifario número uno? Definitivamente el desplazamiento de la demanda se ha generado por la falta de política pública. Si usted no tiene condiciones de vialidad, yo nada gano con tener pago electrónico si me sigo metiendo a la presa 2 horas para que la velocidad promedio de un autobús sea 8 kilómetros por hora. O sea, requerimos política pública, carriles exclusivos, correcto, no solo sectorización, carriles exclusivos, diametrales, unidades que puedan utilizar prioridad de paso en algunos sectores donde no hay carriles exclusivos, que a la gente le genere esa necesidad de dejar el carro y subirse al bus porque voy a llegar más rápido. En el mismo informe del Estado de la Nación dice que el 59% manifiesta satisfacción por el servicio y el 39% que dice que no tiene satisfacción por el servicio es precisamente por los tiempos de viaje, por la demora en sus tiempos de viaje, porque tiene que ser uno más de la presa con el montón de vehículos que transitan. Juan Ricardo Fernández, y ya vienen comentarios que ustedes dos han generado. Que no solamente es el hecho de que la saturación de vehículos en el país es un problema, sino que ahí lo que vemos es la falta de inversión en la infraestructura vial, porque nosotros tenemos pagamos una cantidad enorme de impuestos, ya se aproxima diciembre, vamos a pagar una millonada en Marchamo, parte de eso tiene que dirigirse a mejorar la infraestructura vial. La mitad de lo que pagamos cuando le echamos combustible a nuestros vehículos, eso se va ahí también. Y entonces, no es que haya muchos carros, es que hay un atraso sustancial en mejorar la infraestructura vial que permitiría mejorar las condiciones de movilidad de toda la población en la ciudad. Alguien decía por ahí, sí, ya va a hablar doña Silvia, que no sería necesario seguir invirtiendo más en carreteras porque van a seguir entrando más y más vehículos, que el punto es cómo optimizar más bien el transporte público. Y no con ello quiero decir que es que no hay que invertir en infraestructura, sino cómo optimizarlo, pero la gente está utilizando otros mecanismos, doña Silvia, y ven que no le resuelve el transporte público esa necesidad. A esto que estaba planteando, voy a leer los comentarios porque ya tenemos que ir resolviendo y así ustedes también contestan. Vamos a ver, Manuel González dice lo siguiente y están en pantalla ya sus opiniones. Buenos días, hay que modernizar el transporte público y eliminar los ineficientes autobuseros. Que las comunidades administren el transporte colectivo. Bueno, esa es la opinión de Manuel González. Carlos Corrales Soli dice, no tiene lógica, mientras más caro el servicio, menos gente lo utiliza el servicio y por lógica más carros y servicios informales trabajando. La lógica del regulador no tiene sentido, eso dice Carlos Corrales. Alexander Montero Campos dice, unidades en mal estado, choferes que piensan que transportan ganado y así quieren que la gente viaje en bus. Eso dice Alexander Montero. Y Sandra Álvarez Cubillo, Sexmag tiene una ganancia neta del 15% y los costos se le trasladan directamente al usuario, el cual es la razón de ser. Y Marcela Zamora Cruz, en el caso de Sexmag, el Movimiento del Este presentó ayer un recurso de revocatoria contra este aumento y también se interpuso un recurso de amparo. Ese es el último comentario. Los comentarios de ustedes, doña Silvia y también don Juan Ricardo Fernández. Doña Silvia, la directora de Canatrans. Muchas gracias, doña Laura. Efectivamente, lo que menciona
don Juan, es cierto. Nosotros tenemos que apostarle al tema de la modificación de infraestructura para mejorar calidad de servicio. Aquí hay varios factores, no podemos tapar el sol con un dedo. Estamos haciendo un proceso importante de capacitación con los conductores de autobús, con las empresas de autobús, pero esto viene aparejado definitivamente con los tiempos de viaje. Estamos apostando a una nueva propuesta. En el año 2008, cuando se dispararon las muertes en carretera, se emitió un decreto que era incorporar el componente de seguridad vial en todos los proyectos de infraestructura porque nos habíamos olvidado de las personas usuarias de vías públicas. Estamos haciendo una propuesta muy similar para el tema del transporte público. Hay que volver a poner al transporte público dentro de la pirámide de movilización con la importancia que se establece dentro de esa pirámide de movilidad. Y estamos proponiendo la creación también de un decreto que establezca la obligatoriedad de la administración para que en todos los proyectos de infraestructura que se desarrollen nuevos de conservación o mejoras se incorpore el componente de seguridad, se incorpore el componente de transporte público. A mí me parece que más Juan allá... Ricardo Fernández, sí, Cerrato, Consumidores Libres. Más allá del modelo tarifario, también hay una serie de controles que dificultan que el sistema mejore. Perdón. Le pongo un ejemplo. Si alguien tiene una buseta de transporte de estudiantes, no la puede dedicar los fines de semana para transportar turismo, o viceversa, o transportes especiales. Entonces, hay gente que tiene una línea, ¿verdad?, de autobuses, por ejemplo, que no los puede dedicar una unidad para hacer un viaje especial y tener un ingreso adicional. O sea, hay una serie, y eso también genera que no se optimice el uso de las unidades en el país. El comentario, don Ricardo, tal vez, doña Laura, nada más nos llama la atención y es hacer un llamado a las autoridades. Tenemos que parar la atomización del sistema. En este momento, los servicios especiales triplican los sistemas de ruta regular, los servicios de ruta regular. Estamos hablando de alrededor de 15.000 unidades de servicios especiales frente a 4.800 de ruta regular. Bueno. Y hay también muchas opiniones, doña Silvia Bolaños de Canatrans, haciendo críticas al servicio que ofrecen los autobuseros. ¿Verdad? ¿Estará pesando eso, sí o no? Y me quedó el tema de los autobuses eléctricos. ¿Cuándo va a cambiar la flotilla? Yo sé que usted me va a decir, solo una frase. Está en una situación crítica al sector de las empresas autobuseras en el país. ¿De quiebra de empresas? ¿Se puede hablar de quiebra de empresas ya en Costa Rica? Desde hace 2 años lo venimos advirtiendo. Creemos que ya el momento llegó de hacer cambios en la metodología y no cambios parches como se han venido haciendo, sino cambios sustanciales en sus ¿Qué pasará con todo el desarrollo eléctrico? Porque eso va a golpear aún más. Nosotros suscribimos descarbonización, pero sabemos que Costa Rica no tiene subvención. No tiene subvención. Y sin subvención, eso va a golpear tarifas. Bueno, muchas gracias. Gracias nuevamente a Juan Ricardo Fernández de Consumidores Libres, a Silvia Bolaños, directora de Canatrans, y también al regulador que estuvo con nosotros. Ahora vamos a otro tema. Vuelvo al estudio con las compañeras que